A veces tengo leves memorias de ese día, me agradaría pensar en otra cosa, pero cada cierto tiempo, vuelvo una y otra vez a esa escena. Como un criminal volviendo a la escena del crimen por sus deseos de egolatrar su logro y su cinismo ante sus acciones. No obstante, en este caso, no es tanto por logro o cinismo, sino una imagen que jamás podré quitarme de la mente. Hace mucho tiempo atrás, cuando era más chico, me gustaba el mundo de las historietas, me gustaba ver las diferentes historias que presentaban los héroes fantasiosos que a veces mi madre y padre criticaban. Pero que yo les guardaba con cariño, ver aquellos superhéroes salvar el día me parecía tan genial y grandioso de ver. Aquellos personajes coloridos salvando al mundo de los crímenes, de los malvados, y por supuesto, de los monstruos que llegan a rondar las calles de la ciudad. Durante esos tiempos, disfrutaba de ver aquellas historias con mis amigos e incluso hablábamos de cómo cada uno desearía ser a futuro algún héroe. Algunos hablaban de ser tan fuertes como Hulk, otros hablaban de poder volar como Superman, y otros hablaban de ser millonarios como Batman. Por mi parte, yo deseaba ser como Spider-Man, poder salvar al mundo siendo el hombre araña debe ser la sensación más grandiosa del mundo, llegué a pensar inocentemente en aquellos tiempos. Un día después de llegar del colegio y dejar mis cosas a un lado del sofá, mi madre me preguntó días antes de mi cumpleaños qué deseaba para este, por lo que sin dudarlo, le pedí que invitara al hombre araña a mi cumpleaños. Sonaba tan feliz diciendo eso, que mi madre se echó a reír. Después de eso me dijo que fuera a hacer mis tareas y deberes, aunque la había notado un poco extraña con este gesto. Horas después de haber hecho mis deberes, bajé y fui a ayudar a mi mamá con pedidos que me había dado a hacer en la casa. Entre ella y yo, hablamos un poco sobre el tema de mi cumpleaños, me preguntaba si hablaba en serio sobre lo de desear a Spider-Man en mi cumpleaños. Yo sin renegar le comenté nuevamente, que quería a Spider-Man en mi cumpleaños, ya que quería pasarla bien con mi superhéroe favorito, aunque solo fuera por un solo día. Mi madre después de ver mi insistencia me respondió que si me portaba bien, mi deseo sería cumplido. Al oír eso, me sentí con mucha alegría y cumplí mis deberes a partir de ese día. No obstante, al paso de los días, empecé a sentir una leve inquietud, una que quizás no me percate en su momento, pero decidí ignorar debido a tener mi mente concentrada en otras cosas. Al llegar el anhelado día, recibí a todos mis amigos cálidamente a mi hogar. La sala, el patio e incluso la entrada de mi casa estaba tematizada con decoraciones de Spider-Man que tanto mi mamá y yo habíamos puesto durante el día anterior. Le agradecí a mi mamá con un cálido abrazo por haberse esmerado con esto. Todos mis amigos estaban en mi cumpleaños, algunos charlando, otros corriendo en el patio, y otros estaban viendo la película de Spider-Man que mi mamá había puesto en el reproductor de discos que dejo en la sala. Después de jugar con amigos, mi mamá me llama y me dice que me tiene un regalo especial. Yo emocionado al oír esto le pido a mis amigos que se organicen para la sorpresa que mi madre tenía lista. Ya con todos estando en el patio, de la nada y encima del techo de mi hogar, se presentó aquel personaje. Aquel personaje que me animaba y veía en aquellas historietas vuelto realidad, era Spider-Man. Bajo de un solo salto y nos saludó a todos, disparando lo que parecía ser telaraña a cada uno con unas máquinas que tenía pegados en las mangas. El disfraz que portaba pese a ser el de Spider-Man, parecía rasgado, un poco lastimado y con notables marcas en la máscara. Aspecto que no me percaté en su momento, ni mucho menos mis amigos y invitados durante ese día. Después de una serie de actividades que tuvimos con Spider-Man, este de a poco se despedía de nosotros, no sin antes pedirme que lo acompañara. Yo emocionado, acepté y le comenté a mi mamá, algo que ella aceptó libremente con una cara de preocupación y felicidad al mismo tiempo. No sé por qué, pero eso me dejó algo inquieto al verle la mirada así, nunca había visto a mi madre poner una reacción de esa. Trate de olvidarlo mientras seguía a Spider-Man dentro de la casa mientras me recibía con un pastel temático a él, tenía las líneas, los lentes y por supuesto, las velas puestas alrededor. Spider-Man se acercó a mí con el pastel felicitándome con alegría y emoción colocando el pastel en la mesa. Yo me acomodé en la silla cerca de la mesa y de a poco vi como Spider-Man me hacía el cántico de cumpleaños, pero de a poco esa sensación de inquietud empeoró más y más. Cuando volteé a mis espaldas a tratar de ver qué hacían mis amigos, se había hecho de noche, no había luces prendidas en el barrio y solo estaba la luz de las velas de mi pastel mientras lúgubremente estaba mi superhéroe favorito cantándome cumpleaños. Después de que terminara de cantar, me acerqué a mi pastel de cumpleaños, y fue allí donde las piezas del rompecabezas empezaron a encajar una tras otra.
Me quedé un buen rato viendo el pastel mientras Spiderman me observaba. Vamos campeón, sopla las velas. Me dijo Spiderman mientras me observaba. Pero en mi mente solo resonó una sola pregunta. ¿Dónde está mi papá, Spiderman? Spiderman al escuchar esto, repitió nuevamente lo que me había dicho. Tras esto, soplé las velas y me le quedé viendo un rato con inquietud. Sacaría un cuchillo de su bolsillo y cortaría un pedazo del pastel. Poco a poco lo sacaría y colocaría en un plato dándomelo en las palmas de mi mano. Aquello no era un pastel, esa imagen de pastel era algo que no podía sacarme de la cabeza. Aquel hedor, aquel aspecto, aquella imagen de pastel se había desvanecido. Al subir la mirada nuevamente, vi a Spiderman teniendo la máscara semi levantada mostrando cómo comía aquel pastel con mucha hambre y deseo mientras apenas podía sostener mi propio plato con mi parte del pastel en él. Al terminar de comer, me vio bajándose la máscara y me preguntó: ¿Quieres otro pedazo, campeón? Vamos, yo te invito. Después de aquel día, no pude ver a mi superhéroe favorito de vuelta de la misma manera, ni mucho menos, pude ver a mi padre de nuevo después de aquel incidente.